En historia hemos visto algunos temas sobre la Edad Media. Vamos a recordar un poquito sobre esta etapa de la historia. Por ahí decíamos que la Edad Media era la época de los caballeros y de los castillos. Recuerden que les llamaban caballeros porque peleaban sobre sus caballos y que vestían grandes armaduras. Y era la época de los castillos porque los nobles vivían en enormes castillos y las princesas, los reyes y las reinas utilizaban vestidos muy elegantes con telas finas muy costosas. La Edad Media fue una época que no solamente se caracterizó por utilizar grandes vestidos o por los enormes y preciosos castillos en los que vivían o por aquellos caballeros que vestían grandes armaduras, sino también se caracterizó porque en esa época hubo un sistema económico llamado el feudalismo. El feudalismo era un sistema político, económico y social que reinaba en toda Europa. ¿En qué consistía el feudalismo? El feudalismo era una organización en la cual un señor, llamado el señor feudal, era el encargado de una extensión de tierra. Bajo su servicio o su mando tenía a varios campesinos. Estos campesinos trabajaban, como dice el dicho, de sol a sol, es decir, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. El pago que los campesinos recibían por su trabajo era una parte de la cosecha, es decir, ellos recibían una parte de lo que sembraban para poder alimentar a su familia. Todos los miembros de la familia de los campesinos tenían que trabajar para poder sobrevivir. Incluso los niños desde muy pequeños eran enviados al campo y las niñas desde los 5 años muy chiquititas eran enviadas a los castillos o a las casas de la gente de dinero para trabajar como empleadas domésticas o como cocineras. Los reyes, los príncipes y toda la clase noble podía comprar o tenía la posibilidad de comprar artesanías, grandes vestidos y joyas. Estas cosas que ellos compraban eran elaboradas por artesanos, quienes también fabricaban otro tipo de artesanías más sencillas que las comerciaban en los mercados de artesanías, junto con algunas otras cosas que elaboraban. La época medieval fue una época que marcó la historia en Europa. Acuérdense que estamos hablando sobre la Edad Media en Europa. Obviamente en otras partes del mundo, en este periodo de la historia, estaban pasando otro tipo de situaciones diferentes. Pero nosotros nos estamos centrando en el feudalismo. En el feudalismo, la iglesia tuvo una gran importancia. Los reyes, aunque eran la máxima autoridad, no podían tomar ninguna decisión si la iglesia no lo aprobaba. En esta época fue cuando surgió el Papa como una figura de autoridad en la Iglesia Católica y se estableció en Italia. Ahora sabemos que el Papa sigue siendo la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que se encuentra en Italia en un lugar llamado el Vaticano. En aquel entonces, el Papa y los obispos y los frailes, que eran como los sacerdotes que en nuestra época, aconsejaban a los reyes. En algunas ocasiones, si el rey era muy importante, el papa o un cardenal era el que lo coronaba, y en algunas otras ocasiones los obispos podían llegar a gobernar una comunidad o una ciudad grande. El rey, aunque tenía la autoridad máxima, tenía que consultar a la iglesia. La iglesia recibía un diezmo, es decir, un pago que se le daba. Los campesinos, el diezmo que le pagaban a la iglesia era parte de las cosechas que ellos mismos trabajaban. Y también la iglesia durante esta época se hizo muy importante en Europa y se hizo además dueña de muchas tierras. Y muchas personas consideraban como máxima autoridad de un lugar al sacerdote y los buscaban para aconsejarlos, para pedirles ayuda o para decirles qué era lo que les estaba pasando y ellos pudieran comentarles o decirles qué hacer para resolver sus problemas. La iglesia llevaba un registro del número de nacimientos, del número de personas que se casaban y del número de personas que fallecían. Esto, chicos, es un pequeño recordatorio de lo que hemos visto sobre la Edad Media Europea.
Después de que vean este video, pueden ustedes retomar los apuntes que tienen en su libreta, las páginas que resolvimos de Larousse o las anotaciones que tienen en su libro de historia para que puedan resolver el ejercicio que se encuentra en el archivo Trabajo del Día. Si tienen alguna duda, pueden mandarme un correo y con mucho gusto se los respondo. Un beso, chicos. Recuerden que nos vemos mañana viernes a las 5 de la tarde en una videollamada para aclarar dudas y revisar algunas actividades. Les mando un beso.